por ahí hasta este momento. Ahora sí, me gustaría que compartamos palabra de Dios. Y la verdad, no tengo idea por dónde empezar. Gloria al Señor. Bien. Ustedes saben que el domingo pasado fui a predicar a la central. El pastor ahí me dijo, ven, vení, date una vuelta, date una palabra. Y obviamente, como estamos aprendiendo en el taller de líderes, uno es un siervo y cuando al siervo lo llaman, ¿qué dice? Presente. Así que por más que sea el día del padre, por más que está teniendo una reunión familiar, cuando llegó la hora, con mi esposa nos fuimos para la iglesia de Calzada y me tocó predicar allá. Lo más lindo es que me avisaron a la mañana y obviamente palabra para llevar allá. Digo, Señor, ¿qué voy a predicar allá? Voy a predicar lo mismo que predicar la mañana acá. Es lo lógico. Predico acá, ya la tengo ensayada la prédica, voy y la enseño allá. Fui con ese corazón y cuando me siento ahí el Señor me empieza a hablar de otra cosa. Y ahí más o menos como pude armé una prédica que pude compartir con los hermanos, porque creo que es la prédica que ellos necesitaban escuchar. Que hablé de escatología. ¿Saben lo que es la escatología, no? Escatología es la rama de la teología que enseña sobre los últimos tiempos. Los acontecimientos. O me quedé sin pila. Es la que enseña los acontecimientos de los últimos tiempos. Esa es la escatología. Entonces empecé a explicar. Porque vieron cuando fuimos para allá, ¿se acuerdan que fuimos a Varela? Los hermanos de Varela me vuelven a llamar para que vaya a predicar de nuevo, pero quiero que vaya a enseñar a predicar escatología. Entonces me vienen con eso, que digo, este tiempo, que cualquiera que prende el noticiero se da cuenta de lo que está pasando en Israel, cómo está siendo atacado, cómo ellos se están defendiendo. Quieren escuchar de escatología, quieren escuchar y me preguntan, ¿ves? Esto es de los últimos tiempos, lo que está pasando es profético, es escatológico, está en la palabra de Dios. Entonces fui a la central con el corazón de enseñar escatología, un poquito de lo que está pasando en la actualidad. ¿Viste en la televisión que hace muy pocos días Israel de repente empezó a atacar Irak? ¿Lo vieron? Está atacando las plantas nucleares de Irak. ¿Por qué? Porque se enteró que Irak estaba ya refinando el plutonio para poder tener armas nucleares y le faltaba muy poco, dice que ya un par de días ya tenía todo refinado el uranio, el plutonio, y ya de ahí podía armar 15 bombas nucleares, las cuales apenas las tengan armadas iban a atacar a Israel. Cuando ellos se enteran con la maravillosa grupo de inteligencia que tiene, que se llama la Mossad, es un grupo de inteligencia el mejor del mundo, ellos se enteran de esto, lo primero que hacen es empezar a atacar a Irán en las plantas nucleares para que ellos no puedan terminar su proyecto nuclear. Vos ves el noticiero y el noticiero está diciendo Israel atacó sin motivo a Irán. Israel atacó de golpe a Irán. Y la gente cree eso porque no sabe de escatología, no está metida en el asunto, no sabe lo que está pasando realmente detrás de bambalinas. Y cuando fui a la central empecé a predicar de esto. Y le dije, ¿vos sabés que la destrucción de Irán está en la Biblia? Jeremías, capítulo 40. Y yo iba a predicar lo mismo acá que prediqué allá, pero algunos me dijeron, ves, vimos, pastor, vimos la prédica, así que la voy a cambiar. Perdón, me perdí. La cuestión es que está en la Biblia, bueno, no me acuerdo qué capítulo era. Para que no me acuerdo qué capítulo era. Pues quiero hacer una pequeña receta. No me quiero quedar en esto porque no es el punto. No es el punto, por eso no lo tengo muy bien. Pero está en la Biblia ahí la destrucción de Elam. Y es tremendo lo que dice la palabra de Dios y cómo se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que dice el Señor de lo que va a destruir el Elam. Yo me quedé asombrado con eso, pero no es el punto. Ya está en la Biblia, ya está escrito y va a pasar. Porque se lo dice la palabra de Dios, eso va a pasar. Y ya está pasando, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces yo le explicaba que ya está en la Biblia anotado eso, y les dije y lo llevé inmediatamente a la gran guerra que estamos esperando, que es la tierra de Gog y Magog.
la tierra de Gog y Magog, que es así, está escrita en la Biblia, y ya comenzó. Para mi forma de ver las cosas, ya comenzó la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo? 49-34. Esta es la destrucción en Jeremías 49-34. Y si vos te fijas bien en Jeremías 39-23, está la destrucción de Damasco, Siria. Después lo que ya pasó, cuando Israel atacó el Hezbolá. Ahí estuvo atacando Damasco. Y Damasco fue una ciudad que nunca fue destruida a lo largo de toda la historia. Y acá la palabra de Dios dice que será destruida, y fue destruida. Wow. Y acá en Jeremías capítulo 49, versículo 34, dice palabra de Dios que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Elam es Irak. Irán. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no haya refugiados de Elam. ¡Wow! Yo no sé cómo Jeremías, ¿cuándo escribe esto? Más o menos 2500, 2700 años atrás, ya estaba viendo cohetes cayendo del cielo. ¿Qué es lo que dice? Traeré sobre él los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré, los arrojaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vaya refugiado del agua. ¿Por qué se tienen que ir lo de Irán de ese lugar? Porque el arco se quebró, la flecha cayó para abajo, y hoy en día las plantas nucleares están empezando a tirar la contaminación, y se está empezando a contaminar todo lo que es Irán, y como dice la palabra de Dios, va a ser destruida. Yo más o menos les hablaba un poquito de eso, no sé si me habrán entendido mucho, pero yo les decía, Cristo viene, porque estamos en los últimos tiempos. Ya esta es una demostración, se cumple Damasco, se cumple lo de Irán, se va a cumplir cada palabra que dice la palabra de Dios. Entonces lo llevé enseguida al profeta Ezequiel, al profeta Ezequiel. Es que tampoco quiero hablar de esto, no quiero perder mucho tiempo. Pero yo no voy a tener tiempo de predicar lo que sí que no. Vos sabés que en Ezequiel hay un pasaje muy conocido que habla sobre los huesos secos. ¿Sabían los huesos secos de Ezequiel? ¿Lo escuchaste predicar sobre los huesos secos de Ezequiel? El libro de Ezequiel es un libro que va por orden, ¿no? En el 37 habla de la visión de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37. No quiero predicar esto, pero es un pasaje que tengo que pasar para que lo puedas entender lo que te quiero decir. Cristo viene, yo le demostraba con esos pasajes de que Cristo viene, y acá hay una demostración clara en Ezequiel 37 de que Cristo está a las puertas. Mira lo que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37:1. Vamos al 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos. Decí conmigo, muchísimos. Otra vez, muchísimos. ¿Cuánto es muchísimo? ¿Es mucho? No es mucho. ¿Es? Muchísimos. Sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Ezequiel le llevaron en el espíritu una visión al futuro, 1945, y los ponen en medio de un valle en el cual ves huesos por todos lados, todos desparramados, que escatológicamente ese valle de huesos, de secos, es el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen de Hitler y los nazis mataron 9 millones de judíos. Muchos huesos. Ezequiel ve los 9
millones de judíos los huesos, así que más que dice que eran muchísimos, no dice que eran muchos. Si hubiesen sido menos, diría muchos. Pero son muchísimos porque son 9 millones de judíos que el régimen de Hitler destruyó. Mirá lo que dice, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y uniré y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Wow, imagínate. Menos mal que Ezequiel tiene fe, ¿no? Un profeta de fe. Se para en el medio hueso seco por todos lados y empieza a profetizar, a hablar palabra de Dios. Y cuando él empieza a hablar, dice que escucha un gran estruendo. Y de repente la calavera se pega con el cuello, de repente la tibia se va con el peroné, de repente la cadera se empieza a pegar otra pierna y la otra, y como un gran rompecabezas, él está viendo cómo se empiezan a unir cada hueso con su hueso. Mirá lo que dice el 8. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían hechos espíritu. ¿Entendés lo que está diciendo acá Ezequiel? Se juntan hueso con hueso y de repente empieza a subir tendones, o sea, los nervios, todas las cosas por adentro, las venas, y después empieza a subir la carne, los músculos, y después empieza a subir la misma piel, y terminan siendo ya no huesos muchísimos secos, sino muchísimas personas en pie. Ya no son los huesos, ahora son las personas en pie. ¿Cuántas personas? Muchísimas. Pero según lo que está en el archivo de cuántas personas mataron los nazis, ¿cuántos judíos? ¿Lo dije recién? 9 millones de judíos, en los cuales Dios los vuelve a restaurar para los últimos tiempos. Yo quiero que vos entiendas esto. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Primero eran todos cadáveres, todos huesos. Después eran cadáveres parados, pero no se movían porque no tenían espíritu de vida. Ahora no solamente son personas que se mueven, sino que ya son personas vivas. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ves? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estos 9 millones de huesos secos, que se volvieron en 9 millones de personas,
dice la palabra de Dios que mandó vida a ellos, y dice que esa es la casa de Israel. Para los últimos tiempos, esa es la casa de Israel, que iba a empezar a... Perdón. Es la gente que iba a estar ya viva en el pueblo de Israel. Hoy en día, en Israel, ¿saben cuántas personas habitan? ¿Saben cuántas personas habitan en Israel hoy en día? 9 millones. La misma cantidad de los huesos. Hoy podemos decir que esta profecía está cumplida. 100%. Cristo viene. Porque después viene la guerra de Gog y Magog, capítulo 38, que es la gran guerra que estamos esperando, que para mí ya comenzó. ¿Tenés Ezequiel 38? Versículo 10. Para mí el 7 de octubre de 2024. No, sí, del 2024. Para mí comenzó el 7 de octubre, cuando Hamás atacó Israel, un pueblo que estaba totalmente distraído. No sé si vos lo viste, que se llevaron secuestrado. Porque mirá lo que dice acá en la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirá palabra en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Cuando el 7 de octubre de 2024, lo que fue decir, hace 2 años atrás, casi, Hamás, que está en la franja de Gaza, entró al territorio de Israel. No sé si ustedes vieron las imágenes. No había muro que los separe. Era gente que habitaba confiada y tranquila, no había muros, solamente había un tejido. Entonces Hamás, cuando entra ahí, empieza a romper el tejido y empieza a pasar para el otro lado y empieza a patear puertas, a matar gente, a violar a las chicas, a decapitar nenes, a meter bebés dentro de los microondas. He visto cada video sobre esto, matando muchísima gente y llevándose cautivo casi a 200 personas, los cuales casi 50 todavía están cautivos a pasar de 2 años en ese lugar, cumpliéndose ya la guerra de Gog y Magog. Versículo 3, 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta, ya poblada, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, es decir, Israel, que se hace de ganado y posiciones, que mora en parte central de la tierra. Ellos moraban tranquilos, le daban trabajo a la franja de Gaza, donde está el reinado de Hamás, los terroristas están ahí. Ellos le daban trabajo sin problemas y le pagaban la luz, le daban agua, lo mantenían bien, y de repente estos locos que juraron que nunca iba a haber un Estado de Israel salen de esa posición y atacan a un pueblo que estaba tranquilo, confiado, sin puertas, sin muros, sin cerrojos. Nadie se imaginó que iba a pasar lo que el 7 de octubre hicieron estos locos asesinos, dando comienzo para mí a la guerra de Gog y Magog. Todavía falta que se desarrolle todo lo demás, sí, pero para mí ya esta guerra ya ha comenzado. Esta fue la palabra que más o menos compartía ya. Y enseguida, recibí algunos comentarios que me dice que los asusto, le doy miedo. ¿Alguien se asusta acá? ¿Alguien tiene miedo de todo esto? Cristo viene. Esto que va a pasar es tremendo, porque va a pasar y falta poco para que Cristo venga. Sí, esa guerra no nos va a afectar a nosotros. Lo que está pasando hoy en Medio Oriente, claro que va a terminar afectando a toda Latinoamérica. Vos acordate, acá en Latinoamérica, acá en Argentina sobre todo, volaron 2 instituciones judías, la Embajada de Israel y la AMIA. En aquel tiempo, imagínate ahora, donde está todo mucho más flexible para poder entrar. Puede pasar cualquier cosa. No solamente eso,
sino que si atacan Irán, como lo quieren atacar ahora con Estados Unidos metido, el barril de petróleo se va a ir a las nubes. Así que olvídate de poder usar el auto. ¿Cómo vas a pagar una nafta? Porque la nafta viene de Irán, el petróleo. Esto va a desatar una crisis tremenda. Claro, entonces lo de allá en la central, algunos me decían, me asustás. No me dicen me asustás a mí. Asustás a los chicos. Asustás a los chicos. Mi hijo tiene 13 años y se fue asustadísima de la reunión. Asustadísima. Wow. Entonces yo pensaba y dije, Señor, ¿habré hecho mal en predicarle la verdad? Para que no se asusten. Tendré que mentirlo, tendré que hacerlo más suave, porque Cristo viene y todo esto va a pasar. Es bíblico. Entonces yo entendí que el gran problema acá no era ese, sino era el temor. Porque vos y yo estamos seguros de que Cristo nos va a llevar. ¿No? No vamos, no. El tema es que nuestros hijos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Ahí está el punto. A vos te tiene que dar miedo, o a tu hijo no le tiene, si le da miedo a tu hijo, es porque ya entiende. Nosotros tenemos que saber que los chicos tienen la edad de la inocencia, en la cual no se le inculca de pecado, ¿no? Todo chico tiene una edad de inocencia que no se le inculca de pecado, o sea que ellos, si parten por algún accidente o alguna circunstancia de la vida, o Cristo viene, van directamente a la presencia del Señor, porque no tienen conciencia de pecado, se llama. Ahora, una vez que ya tiene la conciencia de pecado, que le hizo clic, que entendió y le dio miedo, esa persona necesita un Salvador. Necesitan a Cristo. Hermanos, nuestros hijos necesitan a Cristo. Va a llegar un momento donde la conciencia de pecado se despierta, te das cuenta qué está bien y qué está mal, y como somos humanos siempre hacemos lo malo, necesitamos a Cristo. Ahora, el problema es a qué edad se despierta la conciencia de pecado. Hoy en día los chicos son muy... y eso provoca que la conciencia de pecado se despierte antes. Hoy en día un chico ya de 10 años, 11, no quiero decir 8, ya la conciencia de pecado se la ha despertado. Y nosotros tenemos que prestar atención en nuestros hijos, nuestros sobrinos. Esos chicos necesitan un Salvador. No, pero ellos juegan, ellos se divierten, ellos van de acá para allá, que no presten, es imposible que presten atención, es verdad. Pero si la conciencia de pecado se les despertó, necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque ahí sí, si una circunstancia de la vida pasa, o si Cristo viene, su destino eterno no va a ser con el Señor. Ahí sí te tiene que dar miedo. Pero no es cuestión de que te dé miedo para que te paralice, porque la idea nunca es que te paralice. La idea siempre es que actúes. Actúes. Nosotros, gracias a Dios, por eso es tan importante la escuela bíblica para chicos. Yo desde que lo conocí a los chicos, digo, quiero una escuela bíblica, queremos que el Señor nos hizo cambiar los días para acomodar todo, para tener una escuela bíblica para chicos, porque Satanás nos ha metido en la cabeza que son santitos. Mi hijo es un santito. Tiene 34, pero es un santito igual. Y no. Ya si tu hijo pasó los... No te quiero dar porque después vas a cruzar a mí, pero... Necesitan un Salvador. Necesitan oír de Cristo. Necesitan que le predique la palabra de Dios. Necesitan que se den cuenta de que ellos mismos no pueden y necesitan a Cristo. ¿Y cómo haces si la conciencia de ellos, si quien tiene la conciencia despierta de pecado, todavía están en la inocencia, que Satanás no te engañe? Porque podrá ser muy inocente para muchas cosas, pero igual necesita un Salvador. Necesita que le prediquemos a Cristo.
necesita que lo traigamos a la escuela bíblica, que lo traigamos a los cultos, que los chicos se sienten al lado nuestro, que alaben a Dios con nosotros, que nosotros seamos ese ejemplo en cual los chicos puedan seguir de cómo se adora, cómo se alaba al Señor. No digo que presten atención a la palabra, porque apenas entendemos muchas veces nosotros la palabra, menos los chicos. Pero la escuela bíblica para chicos está preparada para clases para ellos. Junto a Carla, junto a Cari, que son las maestras que siempre tienen la forma, Dios les ha dado la gracia para poder predicar a los chicos, es necesario que lo traigamos, es necesario que lo busquemos, que tengamos algún sobrino, es necesario que ellos tengan su encuentro con el Salvador. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? El problema acá no es que los asusto, el problema es que se dan cuenta de que necesitan un Salvador. Y vos tenés la tarea como padre, como madre, de presentarle a Cristo. Porque vos, te lo voy a decir, porque Dios no tiene miedo. Dios no tiene miedo. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Y porque yo sea hijo de pastor, porque yo sea hijo de líderes, yo sea hijo del diácono, hijo de ancianos, hijo de... no importa. Yo necesito tener mi encuentro con el Salvador. Cristo viene, no es para asustarnos, es para que reflexionemos y fijemos a ver si todos tenemos el pasaje para el cielo. Yo tengo el pasaje para el cielo, gloria a Dios. En mi casa, ¿quién más tiene el pasaje para el cielo? Todos los que conocen a Cristo. Y Cristo va a usar mi boca para poder predicar. Aún a los que parecen totalmente inocentes. Porque no sé hasta dónde son inocentones para algunas cosas. Pero ya el pecado empieza a trabajar en sus corazoncitos. Y hermanos, necesitan a Cristo. Por eso yo me quedaba con el hecho de, wow, temor. No tenemos que tener temor a las cosas que vienen. Pablo decía, aliéntense unos a otros con estas cosas, decía el apóstol Pablo. O sea que para mí el hecho de que Cristo viene no es una posición de temor, sino es una posición de, wow, ven Señor, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis al final. La esposa dice, ven Señor Jesús a buscarnos. No sé vos, pero yo me quedo con el Señor. Que suene ahora, la trompeta y nos vamos, hermanos. Allá en el cielo no hay más sufrimiento, no hay más dolor, no hay que pagar la boleta de la luz, no hay que pagar el gas. Allá en el cielo vamos a estar viviendo eternamente con el Señor. ¿Cómo te puede dar temor eso? Si te da temor eso es porque todavía no conociste a Dios. Y este es un gran problema. Éxodo capítulo 20, y acá sí empieza la pregunta. Yo no fue introducción, nada más de por qué me dijeron. Éxodo capítulo 20. Moisés había sido enviado por Dios a Egipto a sacar al pueblo, ¿se acuerdan? Moisés va a Egipto, se enfrenta con el faraón, que vendría a ser el diablo representativo, le pisotea la cabeza con las 10 plagas de Dios, agarra al pueblo y hace lo que se conoce como el éxodo. La salida, el éxodo, el arrebato. Los arrebata de Egipto, que representa el pecado, y los lleva por el desierto hasta la tierra prometida. Eso es lo que hace Moisés. Cuando los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo. ¿Lo vieron, no? Que Moisés levanta el palito, las aguas se abren y pasa el pueblo por seco por el medio del Mar Rojo, y ahí va directamente a un lugar que se llama el Monte Sinaí. En el Monte Sinaí, Dios quiere hablar con el pueblo. Dios mismo se presenta delante del pueblo y quiere hablar con ellos. Capítulo 20, versículo 18. Y de repente sobre ese gran monte empieza a descender la presencia todopoderosa de Dios. Todo el pueblo, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba.
Estaban frente al monte Sinaí, monte enorme. Y de repente empieza a bajar la presencia de Dios y el monte empieza a temblar. Empieza a echar humo por todos lados porque empieza a bajar la presencia de Dios. Se empieza a escuchar de la nada una bocina que va en aumento. Se empieza a escuchar truenos, se empieza a escuchar relámpagos. Imagínate estar paradito ahí frente a ese gran monte que parece que se está partiendo en pedazos porque la presencia de tu Dios está bajando. Y el monte humeaba, versículo 18. Y viéndolo el pueblo, temblaron. Y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Están delante de la presencia del gran Dios y el miedo, el temor que le dio su presencia y su gloria empezaron a temblar. Se les caía, les golpeaban las patitas seguro. ¿Viste cuando te da miedo? No sé si vos no te pasaste de la comida que te empezaba, te tiembla esto. Del susto te tiembla, ¿viste? Las patitas. Así estaba la gente, estaba desesperada. Y le dice: no, Moisés. Empieza a ir para atrás y dice: no queremos esto, no queremos. Hablar poco, Dios. Vos decís lo que quiere Dios y nosotros te vamos a hacer caso a vos. Pero no queremos hablar directamente con Dios porque vamos a morir. Cada vez que nosotros sentimos miedo de estas cosas del futuro, de estas escatológicas cosas proféticas que van a pasar, estamos haciendo lo mismo que ellos. El miedo nos está ganando y nos entramos a alejar de Dios en vez de salir corriendo desesperados a abrazar a Dios. El temor hizo que el pueblo retrocediera y que se perdiera la gran oportunidad de hablar con Dios. Cara a cara, con la presencia de Dios. Ve el 20 lo que dice. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pecáis. O sea que todo ese gran estruendo, toda esa gran majestuosa imagen, era para que ellos tuvieran ese miedo, pero no miedo, sino temor. Temor de Dios. Hoy en día en las iglesias falta mucho temor de Dios. Hoy en día tenemos a Dios como el barba, como el Papá Noel, tiene un nombre, no me acuerdo bueno. Tenemos a Dios muy relajado, muy tenido en poco. Hemos perdido ese respeto reverente por nuestro Dios, porque no hemos visto esta nube, no hemos visto esta bocina, no estaríamos tan asustados como estaban acá estos hermanos de Israel. Si tuviéramos una visión así de Dios, te aseguro que el temor, no el terror, el temor de Dios, de su santidad, nos ayudaría mucho más a ser mejores cristianos. El problema es que no hemos tenido encuentro con la montaña, no hemos tenido encuentro con la presencia de Dios. Si tuviéramos ese encuentro con la presencia de Dios realmente, wow, todo cambiaría en nosotros. No digo que no seríamos tan pecadores porque, bueno, pecadores somos. Pero sí no lo tomaríamos tan a la ligera. Nos consagraríamos más a las cosas de Dios, nos enfocaríamos más en la persona de Dios, en responder a Dios. El tema es que lo haríamos por miedo y por temor, que fue lo que hizo el pueblo. Después el pueblo le tenía miedo a Dios, y no es la intención de Dios que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que nosotros tengamos temor de Dios. Es otra cosa, temor a no lastimar su santidad, temor reverente a cuidar su persona, a no desilusionarlo, a tratar de ser la mejor persona posible, el mejor representante de Cristo que pueda haber. Ese es temor. Terror es: uy, ahora pequé, ¿qué me va a pasar? Seguro que me parte un rayo. Uy, pequé, no puedo ir más a la iglesia porque voy a caer en el mismo pecado. ¿Cómo voy a hacer? ¡Qué cara dura que soy! Y Satanás te dice al oído: ¿cómo vas a volver a la iglesia? Sos un cara dura.
que aprovecha esas debilidades que nosotros tenemos para llenarnos la cabeza. Si nosotros tuviéramos realmente ese encuentro con Dios, nos podría llenar de terror. ¿Cuánto acá tienen miedo de quedarse en el arrebatamiento? Tengo miedo de quedarme. ¿Cuánto tienen miedo de quedarse en el arrebatamiento? De no ser lo suficientemente digno como para que Dios te lleve cuando suenen esas trompetas dentro de muy poco. Ahí está el punto. Que si vos tenés miedo, es porque todavía no has conocido a Dios. Todavía no conociste el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por terror, humeaba el monte y el pueblo se alejaba. Pero nunca es el corazón de Dios que nosotros tengamos terror a Él, que le tengamos miedo a Él. Si fuera así el corazón de Dios, si Dios quisiera que nosotros le tuviéramos miedo, le tuviéramos terror, Él hubiese aplastado al diablo apenas pecó. ¿Nunca pensaste eso? Porque apenas pecó el diablo, Dios no le hizo... Y listo. Se acababa la serpiente antigua, no hubiese bajado a Adán y Eva. Listo. Se terminó el diablo, se terminó el pecado, la tentación, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque vos imaginate, ¿no? Yo me entero de que el diablo pecó y Dios lo pisó con el dedo. Viviría con un terror terrible de que mi primera equivocación Dios va a venir con su dedo y se va a aplastar a mí también. Pero si Dios tuvo, no misericordia, pero si Dios dejó vivo al diablo con un propósito, ¿cuánto más vivo no nos va a dejar a nosotros cuando nos equivocamos? Lamentablemente muchas veces cuando nos equivocamos, caemos en algo, lo primero que hacemos es lo que hizo el pueblo. Se aleja de Dios, por temor, sale corriendo para el otro lado y nunca más vuelve a una iglesia, la cual está la salvación. Y el único lugar donde puedes tener salvación verdadera. ¿Me vas siguiendo? ¿Me entendés más o menos lo que te quiero decir? Ahora, en el Antiguo Testamento sabemos que Dios era así. Dios realmente los tenía cortitos porque el pueblo pecaba. En un momento abrió la tierra y se tragó vivo y los llevó al Siol en la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? En otro momento las serpientes fueron y los picaron porque se había cansado tanta murmuración y así sufrieron una y otra vez castigo de Dios directamente. Pero hoy en día en el Nuevo Pacto, hoy en día con nuestro Señor Jesucristo las cosas son diferentes. Dios ya no actúa de la misma manera. En aquel tiempo era terror a Dios. Dios no quiere eso. Hoy en día tiene que ser amor absoluto por Jesús. El problema es que a nosotros nos mueve más el miedo que el amor. Ese es un problema que tenemos muy serio nosotros. Y yo te digo, Dios no se enoja, no hay problema. El amor de Dios cubre ese pecado. Dios te ama tanto, que entregó a su Hijo en la cruz. Es amor puro. Entonces voy a pecar, no aparezco más en la iglesia, vengo una vez cada tanto, no me interesa servir, no me interesa ofrendar. No me dice, bueno, Dios es tan amor, es tan lindo. Ahora si yo te digo, mirá que si no venís a la iglesia te vas a ir al infierno. Temor, amor, temor, amor. La gente responde más. Hay terror. Las iglesias muchas veces se llenan de personas que no quieren ir al infierno, pero no quieren amar a Jesús. Y ese tipo de personas terminan perdiéndose, porque le da tanto terror que como actúa el pueblo se aleja de Dios y sale corriendo por el otro. No queremos escucharte. En cambio Jesús, que es amor puro, nosotros deberíamos responder de otra manera. Tenemos que responder entregando nuestras vidas absolutamente a Él, porque Él lo hizo por nosotros. Es amor. La misma situación, el gran monte, Dios desciende, tiembla todo,
no queremos saber nada, nos vamos, porque nos da temor. Misma situación, Lucas capítulo 9. No temas, hermano, Cristo te ama. Pero responde en amor. La misma situación en Lucas capítulo 9, versículo 28. Mira lo que dice. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Monte. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Se transfiguró Jesús, que estuvo en su forma de Dios. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No es coincidencia que sean Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. O sea que los dos juntos representan el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se le presenta a Moisés y se le presenta a Elías. Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban? Entre los 3, Moisés y Elías, en el Antiguo Testamento, hablan de Jesús que va a partir en Jerusalén. O sea, estaban hablando de la muerte, de la pasión de Cristo. De eso estaban hablando. Mirá que te queda por este camino, mirá que ya se viene el tiempo, vienen a alentarlo, vienen a hablar con él. La misma situación. 32. También en el versículo 31. Le vienen a decir a Jesús, Elías y Moisés, hablando con Jesús, están preparando el éxodo. Moisés sacó de Egipto a los pecadores, los sacó del pecado, los llevó a la tierra prometida. Jesús prepara el éxodo acá, con Moisés y Elías, el Antiguo Testamento. Preparan el éxodo, el arrebato. Preparan de nuevo el éxodo del reino de las tinieblas al reino de la luz. El mismo éxodo que hizo Moisés allá, Jesús lo volvió a hacer acá. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Se venía el segundo éxodo, el éxodo aún más importante que el anterior, porque este era un éxodo espiritual. El Señor te sacó de las tinieblas espiritualmente, te sacó ahí del infierno, que era tu destino eterno, y te sacó y te trajo al reino de la luz. Te trajo al reino de los cielos. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Más permanecieron despiertos, viendo la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enredadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Imagínate a Pedro, a Jacobo, a Juan viendo esa maravillosa escena, viéndolo a Jesús de repente empezar a resplandecer, viéndolo a Moisés, viéndolo a Elías, charlando todos juntos en el monte. Cuando Dios bajó, el pueblo retrocedió y se fue. No queremos saber nada. En el nuevo monte, en el monte del amor, en el monte donde está Jesús, donde están sus íntimos que lo conocen a Jesús, ¿qué quieren hacer los discípulos? Enredar. Casa, cabañas. Quieren hacer unas tiendas. Nos quedamos acá a vivir. Los otros se fueron porque tenían temor. Estos, porque tenían amor por Jesús. Estos, porque tenían otro corazón transformado, estaban preparándose para otro éxodo maravilloso, pero estos no se querían ir.
Esto directamente querían hacer una enredada con ellos. Hermano, cuando Dios se presenta en tu vida, ¿vos querés huir? ¿O querés hacer como Pedro, cuando ves la gloria de Dios, querés hacer una enredada y quedarte ahí con Él? Eso es amor, esto es temor. Tu vida la vas a vivir cristiana en amor o en temor. En terror, no en temor, en terror. En terror o en amor. Depende de cuál sea tu respuesta, va a ser cómo vas a poder vivir tu vida cristiana. ¿Le tenés miedo a Dios? ¿Le tenés terror a Dios? ¿O le tenés amor a Dios? Si le tenés amor a Dios, vas a querer vivir como Pedro. Hagamos una enredada, quedémonos acá, Señor. ¿Por qué venís a la iglesia, hermano? Plantéatelo, ¿por qué venís a la iglesia? ¿Por terror o por amor? No, por amor, sí, pero termina el culto y no saludaste a nadie y saliste corriendo. Sí, pero el culto venís salteadito. Sí, pero el culto venís, te sentaste, vas, no hablas con nadie, no disfrutás de la coinonía de tus hermanos, de la comunión. No querés hacer enredadas con el Señor. No querés hacer una tienda y quedémonos acá. Quedemos acá. Yo no me quiero ir a mi casa. El otro día hablaba con un hermano y me decía, yo cada vez que vengo no me quiero ir a mi casa. Me quiero quedar acá. Ese es el corazón, ese es amor. Ahora cuando vengo voy otra vez tengo culto. Voy ahí porque el pastor me va a mandar mensaje. Voy ahí porque Diego y Carla enseguida me mandan mensaje. Voy ahí porque la pastora enseguida. Voy ahí porque se hace una carga ahí. Ese es el terror. ¿Por qué venís? Porque tenés terror a Dios. Y eso lo tenés que solucionar en tu corazón. Lo tenés que solucionar. Esta misma versión, a ver si lo tengo por acá preparado. Mateo capítulo 17, y pasa algo que quiero que leamos. Mateo 17, la misma versión. Versículo 3, ya termino. He aquí, Mateo 17, 3. He aquí les apareció Moisés ese día y hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enredadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto es tremendo, hagamos enredadas para ustedes. Para nosotros estar acá solamente alcanza y sobra. ¿Cuántas veces queremos evangelizar a alguien y te pone condiciones de que si es así, si está así, si está lindo el día, si no llueve, sí? Y acá vemos en Pedro que solamente se preocupa por Dios, por Jesús, por Elías, por Moisés. Ellos con estar ahí alcanza y sobra. Hermano, el culto para vos tiene que alcanzar y sobrar. No hace falta que tengas un cargo, no hace falta que tengas el micrófono, no hace falta que tengas que abrir la puerta, no hace falta que tengas que servir. Solamente con estar en el culto a mí me alcanza y me sobra. Gloria al Señor. Miren, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Vamos. Volvió a hablar Dios. En la montaña, trueno, tormenta, temblaba, humo, un estruendo, un sonido, no se podía entender lo que Dios decía, pero acá Dios habla claro. Acá Dios habla amorosamente. Acá Dios nos da la salida a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades, a todo nuestro destino, el destino eterno. Este mismo amado en quien tengo complacencia, a él oír. El oír a Jesús es lo que complace al Padre. ¿Entendés eso? ¿No querés estar en la ira del Padre? Oí a Jesús, porque eso complace al Padre. Ahora, obviamente, eran humanos estos discípulos y se asustaron. Versículo 6. Al oír esto, ¿quién habló? María, ¿quién habló? Habló la nube. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran
temor. Tuvieron miedo también, se asustaron. Pero cuando estás delante de la presencia de un Dios tan maravilloso, obviamente algo te tiene que provocar. Pero allá, mientras que ellos huyeron, dijeron a Moisés que ahora hable él con Dios. Moisés hizo así, habló con Dios, y el pueblo nunca más volvió a hablar con Dios. 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y le dijo: levantaos y no temáis. Allá hay temor. En el monte de Jesús está el Señor levantándote. Por si se lo tocó. Lo tocó significa los levantó. Levantaos y no temáis. Hermanos, hay dos montes. Y tu forma de vivir va a demostrar en qué monte estás. No tu forma de decir ni de pensar. Tu forma de vivir. Si le tenés terror a Dios y terror de ir al infierno y venís acá por obligación y seguís a Dios por obligación, ese monte va a llevar que algún día te alejes del Señor y te pierdas. Ahora, si venís como Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, se lo conoce, donde Jesús se transfiguró, donde nosotros somos transfigurados a la imagen de Jesús, no te vas a querer ir. Vas a querer estar siempre en contacto con tus hermanos, en comunión. Vas a querer estar constantemente viviendo en la casa de Jehová, alabando y glorificando su nombre. Vas a querer ser enredada. Vas a querer hacer una tienda, una choza. Quedémonos acá a vivir, hermano. Eso es lo que está diciendo acá. Y cuando Dios se presente y se manifieste, y vos tengas temor y te equivoques y caigas, Jesús mismo te va a tocar y levantaos. No tengas miedo. No es aquel monte, es este monte. El monte de la gracia frente al monte de la ley. ¿En qué monte estás parado, hermano? ¿En qué monte estás parado? Si no entendemos esto, vamos a vivir con temor. Y no te voy a poder predicar nunca más escatología. Porque vas a ir a tu casa y no vas a poder ni dormir. Pero si vos entendés que estás en el monte de la gracia, hagamos enredada. ¿Qué problema hay? Viene Cristo, gloria a Dios, hagamos enredada. Y que te dice, que acá hay Cristo, Moisés, Elías, estamos todos juntos. ¿Qué problema hay? Y si nos equivocamos, el Señor nos levanta y nos dice: no tengan miedo, no teman, no teman, no teman, no teman. Todavía tenés miedo, estás en otro modo. Prestemos atención mucho a nuestros hijos, en qué monte están. Porque ellos también necesitan un Salvador. Cuando llegue ese momento donde decidan pecar, que ya su conciencia pasen de estado de conciencia, de estado de inocencia al estado de conciencia, de inocencia a conciencia, y conscientemente pequen, a partir de ese segundo, ellos necesitan a Cristo. Y vos sos la voz en tu casa para poder predicar a Cristo. Por eso es necesario que de chiquito lo encaminemos en los caminos del Señor. Ellos van a decidir. No nosotros, ellos van a decidir. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de darle todas las herramientas para que sepan qué van a decidir. Para que conozcan este monte, el monte de la transfiguración, donde hacemos enredada con Jesús, no el otro. Porque si yo soy nene y escucho a mi mamá, otra vez tengo que ir. Dale, nene, llegó la hora, tenemos. Yo te aseguro que ese nene va a vivir siempre en ese monte de miedos y temores. Y eso va a ser muy para nosotros, por estar viviendo en ese monte. ¿Amén? ¿En qué monte estás viviendo? Si es en el monte del miedo, en el monte del temor, hoy el Señor te quiere sacar de ese monte y llevarte al monte de la transfiguración, al monte donde hacemos enredada. Hermano, yo me acuerdo cuando me convertí, terminé teniendo
para cerrar. Porque nos quedamos hasta las 12, hasta la 1 de la mañana con los chicos, cerrábamos, tomábamos un mate, terminaba el culto, los chicos se iban a poner agua para el mate y hacíamos enredada en la presencia del Señor. Los chicos agarraron la guitarra, los que eran músicos, empezaron a tocar, charlamos, nos quedamos hasta cualquier hora y sin problema, no salíamos corriendo. Porque estamos en el monte de la transfiguración. Y el Señor te pide eso, que en este tiempo, comunión con tus hermanos, para demostrar que estás en el monte de la transfiguración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar, Señor, por esta palabra, hermano. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de otra cosa diferente, papá, como lo venías hablando. Gracias porque sabemos que tú estás en camino, Cristo viene. Cristo viene. Y cuando vengas, hallarás fe en la tierra, Señor. Hallarás personas que quieren hacer enredada en tu nombre, Señor. Encontrarás personas, hermanos, que quieran estar juntos, esperándote en armonía, Señor. Porque yo sé que hay en la enredada donde tú derramas de tu aceite, Señor. Donde tú derramas de vida eterna, dice tu palabra, Señor. Donde hay milagros y sanidades en tu enredada. Donde están los hermanos juntos y en armonía, Señor, glorificando tu nombre, papá. Ahora aquellos que tienen temor, Señor, en el nombre de Jesús, oro por ellos. Los que tienen terror a ti, Señor. Y que no han conocido al Dios de la gracia. Y que vienen solamente para huir del infierno, Señor. Y que más o menos tratan de no pecar tanto para no irse tan profundo en el abismo, Señor. Quiero orar por ellos. Abre sus ojos. Tráelos, Señor, al monte de la transfiguración. Sácalo del Sinaí. Sácalo de la ley. Tráelos a tu gracia admirable, Señor. Ayúdanos a criar a nuestros hijos para prepararlos para ese momento y apenas se quiebre, Señor, el estado de inocencia, ya estés tú ahí para que ellos te puedan aceptar, Señor. Ya tengan bien en claro, Señor, quién eres tú y vivan en el monte de la transfiguración, Señor, y te puedan aceptar sin problema, papá. Ayúdanos a ser buenos padres, Señor. Responsables hacia nuestros hijos en el área espiritual también, Señor. No solamente proveyendo, Señor, sino cuidando su área espiritual, papá. Ayuda a las maestras de escuela bíblica, Señor. Quiero orar por ellas en esta noche. Quiero orar por Carla, quiero orar por Cari, Señor, por Karina, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo las esté ayudando en este tiempo, porque son muy atacadas. El Señor les dice que son muy atacadas por las tinieblas, porque ustedes son las que traen luz a la conciencia de los chicos. Dios ha puesto una gracia especial en ustedes para disipar las tinieblas que anulan el entendimiento de los niños. Y los niños lo entenderán cuando ustedes hablen, porque la gracia de Dios estará ahí. Por eso las tinieblas se han levantado en contra de ustedes, mujeres. En contra de esta área, contra este ministerio, y quiere detenerlo, quiere cerrarla. Ramana Santa. Porque el diablo dice, no digan a nadie, callen la boca, dice el diablo, que son míos, y ustedes ni cuenta se dan. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos al diablo, Señor. Que esta área, Señor, de la iglesia empiece a florecer en el nombre de Jesús. Que las tinieblas no la puedan retener, Señor. Sino que tu gloria se vea clase tras clase, Señor, con esos chicos, papá. Aunque parezca que no hay siembra, Señor. No hay cosecha. La raíz se parte para abajo, Señor, la semilla empieza a partirse para abajo. Y la raíz no la vemos, pero el árbol ya está. Y cuando llegue el tiempo germinará. Hermanas salientes de su corazón han sido escogidas para el Señor por una tarea maravillosa.
donde nadie ve, pero llegará el tiempo donde vos habrá tantos frutos, y darán la gloria a Dios por sus vidas. Padre, yo oro por esta área, Señor, por los chicos, por los niños. Tú me has despertado en esto, Señor. Me has mostrado, Señor, que muchas veces dejamos a los niños de lado, pensando en que no molesten. Y no es cuestión de que molesten o no molesten, son niños. Ellos tienen que aprender de nosotros, Señor, cómo adorarte y cómo alabarte. Qué Dios de transfiguración tenemos. Ayúdanos a ser fieles testigos de ti. Padre, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Señor, quiero orar especialmente por los enfermos. Sabemos que nuestras diaconisas, Señor, tanto Diana como Alicia, están enfermas, Señor. Están en un estado gripal tremendo, Señor, este nuevo virus. Y yo en el nombre de Jesús quiero tomar un minuto para orar por ellas, Señor, por toda la iglesia. Porque nuestras diaconisas son el regalo que tú nos has dado como iglesia, Señor. Por eso yo quiero orar, papá, para que tú las sanes y alivies sus dolores, Señor. En el nombre de Jesús Santo y reprendo, Señor, todo espíritu de enfermedad que se haya levantado en contra de ellas, Señor. Ayúdalas, papá. Quiero orar por cada miembro de esta iglesia, Señor, que está enfermo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo los esté sanando, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad, papá, ayúdanos en este tiempo tan difícil de frío, Señor. Pero tu gloria está con nosotros. Ese fuego, Señor, de la columna que seguía al pueblo de Israel nos siga a nosotros, para calentar el espíritu. Por eso, Padre, no permita que nos enfriemos, sino que siempre estemos en tu presencia. Señor, hoy decidimos hacer enredadas delante de ti, donde estemos habitando juntos por siempre, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Padre, quédanos en el camino a casa, Señor, bendícenos. Y que la próxima vez que nos reunamos, Señor, veamos la transfiguración, Señor. Y veamos tu gloria y nos gocemos como siempre. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos, en la gloria de Dios para todos lados. Que el Señor te bendiga. Luego mañana el taller de líderes, o si no el domingo 10:30 de la noche.